Que aquí de la noche a la mañana comenzó a existir como una laguna. Y si ustedes pueden observar, aún se ven un poco de agua, ya que realmente en el verano pues se seca, no completamente, siempre queda aunque sea poquito. Por aquí hicimos un experimento, una pesca con anzuelo en un viejo pozo que está allí, y sí, se atrapó un pez. El problema es que como llueve, nosotros tenemos que ponerlos en el agua, ¿verdad? Cuando llueva, el agua que cae del cielo, dice que cae en agua, el granizo, y se hace pescado. Hola, hola, ¿qué tal, cazadores de misterios? En esta ocasión venimos una vez más aquí en este lugar. Hace muchísimos años pues a lo mejor hubo una construcción, alguien pudo haber vivido por aquí, y aquí están unas bases de cemento que posiblemente pudieron haber sido de alguna casa. Ahí va el helicóptero. La cuestión es que aquí de la noche a la mañana comenzó a existir como una laguna. Y si ustedes pueden observar, aún se ven un poco de agua, ya que realmente en el verano pues se seca, no completamente, siempre queda aunque sea poquito, pero hay. Hace muchos, ya un par de meses, por aquí hicimos un experimento, una pesca con anzuelo en un viejo pozo que está allí, y sí, se atrapó un pez grande, unos que nosotros le llamamos pululos. Y la idea de ahora es volver a experimentar si hay pescado nuevamente en ese pozo, ya que el agua que se filtra en ese pozo pues es de la laguna que está ahí. Yo me imagino que lo vinieron a tirar. ¿Cree? Sí, porque sinceramente el río aquí está lejísimo. Yo digo que sí, aquí lo aventaron el pescado como ideándose ser vivero. El problema es que como llueve, nosotros tenemos que ponerlos en el agua, ¿verdad? Cuando llueva, el agua que cae del cielo, dice que cae en agua, el granizo, y se hace pescado. Sí, va. Y si cae solo en pura tierra, dice que se hace gusano. No, y era gran pescadote, va. Sí, no, dice que ahí hay pescado. Sí, va. Sí, porque como aquí se sabe hacer una laguna, y entonces el pozo queda tapado en agua en la laguna. Lo que pasa es que el problema es que como ya se secó el agua y ya él ha quedado, pero el pozo tiene agua. Siempre hay, porque mire cómo está verde, ¿eh? Tiene agua, el pozo tiene agua, y así que el pescado tiene que tener pescado también. Sí, eso está como que es una pecera. Pues. ¿Va que sí? Sí, ya vas a ver. No, y lo más misterioso es que hoy tengo, posiblemente sí puede haber pescado porque está tapado con monte, se ve no que le nadie. pega sol. Ajá. Ajá. Ya vas a ver. No, y las personas que tal vez no saben también que puede haber pescado allí porque está tapadito, ni seña de pozo. Y como no se mira así tapado ni nadie a pescar. Le digo, pues ahí, Y nosotros lo vamos a descubrir porque hoy sí lo vamos a dejar que la gente lo va a ver el pozo. Sí. Pero vamos a llevarlo todo el pescado. Con la picadora, con una picadora. Bueno, vamos a entrar, cazadores. Ustedes pueden observar, todo esto es territorio de la vieja laguna, pero como estamos en temporada de verano, si pueden observar, se ha secado, es poca el agua ya que tiene la charca. Observen, ahí está el viejo pozo, está cubierto de basura. Pero yo me pregunto, mire, cuando construyeron este pozo no existía esta laguna. No había laguna. ¿Verdad? No. Porque ¿para qué hacer un pozo a la par de una laguna?
Allá se ve la poca agua que hay. Incluso el ganado viene a tomar agua todavía ahí. Está el cupacho, que pasa el caballo ahí. Sí. Hay gente que puede decir que no hay pozo aquí, Sí. porque como no hay agua, Sí. está bien tapado. Solo este huele, le veía, ya se puede pescar ya. Igual aquel pozo que encontramos allá por Silapa. Sí. Vamos a tener grandes pescadores también. ¿Cree? Que ya está agüita clarita, ¿no? Ahí está. Gente, está pachita el agua. ¿Verdad? Ey, qué limpio está por dentro. Ah, Qué limpio está por dentro. está bien limpio, o sea que Mire, ve. qué bonito está para pescar con el anzuelo. Vaya machuca. Voy a hacer machuca de bueno ahí. Rómpelo, rómpelo bien, machuca. A ver si la pica, machuca. ¿Qué culebra? Ah, sí. Nada de culebra. Solo que no maté esa culebra. ¿Sacó la cuerda? No, ¿No trajo? no. No vas relajando. Pero el problema es que no te he sentido que te ha picado. No, todavía no, no picado. No. No. Por la piedra que dejaste. Sí, es que como la piedra. Tírelo más allá. Me va a dar un poquito de calor, machuca. Sí, de que hay varios. Guerrero. Un americano. Qué gritolero le agarra ese que anda con las vacas. No quieren picar. No. Pero sí hay, lo que pasa es que por la piedra que Se tiraron. asustaron. Sí.
No quiere. Anda una máquina ahí va. ¿Qué le picó? Nada. Pero están a unas 12 todavía, por eso no quieren comer. Como está bien peñacuda allí, ¿va? Sí. De pichicha, mira el pajarito. Bueno amigos, fracasamos la misión. El problema fue que la piedra que le tiraron muy grande, que le tiraron la piedra para ver si había agua, pero lo que hicimos fue ahuyentar el pescado, si es que hay. El pescado se escondió. Está con miedo. Bueno cazadores, vamos a finalizar este video.